Buenos, Ayelen, para que te aumente el audio. Ahí sí, a ver si me hablas, si te escucho. Ayelen va a tener que hablar porque soy la única que entró, te aviso. Qué raro, ¿eh? O sea, hemos sido pocos, pero hoy me parece que nos fuimos de mambo. Ayelen, ¿estás o no estás? Buenas, buenas. Hola, ¿Qué tal, Leonora? ¿Ayelen no está o está? ¿Qué tal, Wander? sí. Somos re poquitos hoy somos tres. Cuatro conmigo. eh, Pero Ayelen si no dice nada, no la cuento, ¿eh? La sacamos. ¿Seguís haciendo transmisión por YouTube o lo subís después directamente? No, no, no. Hoy somos poquitos, así que no tengo ganas de subirlo. No creo que lo suba. Hoy van a ser las afortunadas ustedes. Pero Ayelen si no dice nada, se nos va a tener que ir. Esperemos un ratito más. Yo no creo que se conecte más gente. Pero de última, Leonor, Ayelen, comentate algo. En el chat. No me acuerdo de Ayelen, la verdad que... No recuerdo. A ver. ¿Alguien pudo descargar el... ¿Cuál era el... ¿Cómo es? El libro que nos había subido de Grey, creo que era. Bueno, yo no lo puedo descargar, no sé si El alguien de anatomía quiere. clínica. De Sí, Neuronato. ese. Ese libro es zarpado, No sé si... pero no sé si sea... Yo se los di porque siempre está bueno tenerlo, pero no sé si sea primera lectura la que yo haría de ese libro, ¿eh? Claro, yo más que nada por las imágenes, que creo que estaban buenas. Sí, O sí, eso, capaz eso unas sí. de ahí. Lo subí al Telegram. En el Telegram está. ¿No lo pudiste descargar? No, no lo puedo descargar. No sé Ahí si todos estuvieran en la misma o soy yo nomás. se fue a Yelen solita. A ver si querés preguntamos, pero yo creo que sí lo pudieron descartar, ¿eh? Este libro también no comentaron nada, pero es un librazo este que se llama Prometheus. No sé si lo viste, Eleonora. No, ese no. Bueno, Después lo estás veo. viendo la imagen, ¿no? La página la ves. Bueno, ¿Cómo? este es un librazo. Y después el que vos me decís es Sí. otro. Es este. Claro, sí, sí se puede. Creo que sí creo que sí lo... A ver, déjame que lo... no hay comentarios, dice. Pero dice tres comentarios, qué raro. A ver. No, yo creo que sí lo pudieron descargar. No sé si alguien más lo descargó. ¿Vos, Wander, lo descargaste? ¿Oh? Solo prometo. Wander, ¿de qué estamos hablando? Ay, Dios, esta mujer. Eh, yo comprendí que había preguntado para mí si yo había descargado alguno de esos libros. Yo hablé que solo eh, Prometheus. Solo el Los Prometheus. otros, sí. Ok, Los otros, cuando enviaste por email, sí, pero no llegué a abrir. ok. Bueno, si querés pregunto, Leonora. Después un ratito. Bianca, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ok. Todo bien, y vos, León. Gaby, ¿vos? ¿Todo bien? Bienvenido, ¿cómo va?
Bien. Hoy es mi cumple. ¿En serio? No, mentira, mentira, Oye, mentira. feliz Mentira, mentira, cumpleaños. mentira, mentira, mentira. Es en, es en octubre. Es en octubre. Así Pero no que, dice feliz cumpleaños. así es que todo el mes es octubre. Todo el mes es mi cumple. ¿Qué día es tu cumpleaños? El 10 de octubre. Pero lo estoy celebrando desde hoy. Sofi se me re enojó recién. Se recalentó porque le estoy diciendo esto y no le gusta el juego. Se recalentó la nana. Pero posta así mal. Así como diciendo, ay, vos haces juegos siempre, no sé qué. Ah. Así es que no sé qué onda. Bueno, comenzamos chicas. Yo no creo que se conecte más gente. Wander. Concentrada, ¿eh? Concentrada 100% Wander. Ok. Bien, vamos por el principio. Esta semana es una semana particular. Bueno, el objetivo de estas clases siempre es que ustedes salgan orientados o orientadas a, a qué cosa es estudiar esta semana. Esta semana es rara porque ustedes van a sentir que ya termina neuroanatomía. Lo único que ustedes no vieron hasta hoy, en cuanto a lo estructural, va a ser los órganos de los sentidos. O sea, visión. Bianca, ¿está todo bien, Bianca? No, pero. Sí, me estoy poniendo hidratante. ¿No, pero? Continúa. Nos distrajo a todos, ¿cierto? Perdón. Bueno, Tengo la boca reseca, ¿qué puedo hacer? entonces, lo que estaba diciendo era... ok, eso. Que ustedes esta semana van a ver que se termina neuroanatomía, pero se termina la parte estructural, ¿ok? Si ustedes hasta ahora venían bien, no tendrían que tener problema con el resto de temas. El problema es si ustedes venían muy mal hasta ahora y de acá en adelante van a ver que todo el tiempo van a volver a los temas que ya vieron. Ahora lo voy a explicar de otra forma, pero esa sería como la primera conclusión. Ustedes esta semana tendrían que terminar de ver lo estructural, salvo los órganos. Y cuando hablo de los órganos sensoriales, me refiero solamente a visión y audición. ¿Sí? Bien. Todo lo que va a venir después de esta semana son todas cosas que ustedes eh, o vieron por partes o no vieron completamente o tiene que ver con funciones. O sea, por ejemplo, va a haber un trabajo práctico de vascular, solo de vasos, va a haber un trabajo práctico de vascular y meninges, va a haber un trabajo práctico de autónomo, pero ustedes ya lo vieron todo lo estructural, va a haber un trabajo práctico que es el que sigue, de somatosensitivo y somatosensorial, donde no se agregan estructuras, simplemente se integra la vía completa. O sea, es como que se van a repetir muchas cosas que ustedes ya saben. Entonces, si ustedes hasta ahora venían estudiando bastante bien, no tendrían que tener problema en esa repetición, porque va a ser un repaso. Ahora, si ustedes vienen muy, muy mal, pero muy mal en serio, es probable que cuando ustedes vayan a esa parte funcional de la estructural que ustedes ya saben, se pierdan y crean que lo que les van a preguntar es la función de las cosas y no lo estructural. Porque ahora van a hacer foco en la función de las cosas. ¿Se entiende? Bianca se desconectó, ¿no? Sí, se fue. Ah, Bien. creo que sí. Conclusión. ¿Qué estaba diciendo? Que las cosas iban se repitiendo. Ok, entonces yo ahora voy a hablarles de varias cosas y van a pensar que es muchísimo. Y es muchísimo, pero ustedes piensen que este trabajo práctico ustedes lo pueden desdoblar en la semana que viene y inclusive en la que sigue, ¿sí? Así que no se asusten con todo el contenido que van a ver ahora. ¿Bien? Uy, voy a repetir para Bianca ahora. Rafael. Bueno, Bianca decía que no se asusten con la cantidad de cosas que voy a mostrarles ahora, porque esto ustedes lo pueden desdoblar con la semana que viene o inclusive la que sigue, ¿sí? Así es que tranqui, no es tanto contenido. Lo que pasa es que las semanas que vienen son menos contenidos si es que ustedes ya tienen claro lo estructural. Dicho esto, entonces arrancamos. Nosotros podemos separar en varias secciones este trabajo práctico. En ventrículos, en prosencéfalo, sustancia blanca, y prosencéfalo, sustancia gris.
Cuando nosotros hablamos de prosencéfalo, estamos hablando de todo lo que está arriba del mesencéfalo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Diencéfalo y telencéfalo. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces yo separo acá sustancia blanca y sustancia gris. Y por otro lado, ventrículos. Los ventrículos se definen por el prosencéfalo, o sea, el ventrículo es lo que está dentro del prosencéfalo. Entonces yo tendría que empezar a estudiar primero prosencéfalo, sea sustancia blanca o sea sustancia gris, para entender después ventrículos, pero sabiendo siempre esa secuencia, porque si yo estudio ventrículos me van a hablar de cosas del prosencéfalo, sea sustancia blanca o sea sustancia gris. ¿Bianca, estás o te esperamos? Y entró un Rafael Rodríguez. Rafa, porfa, si te puedes poner una cámara o algo. No sé qué les pasa. No, perdón, Leo, estoy teniendo problemas con la conexión, estoy intentando arreglarlo. Pero seguí, te estoy escuchando. Ok. Y Rafa, ¿estás o no estás? No sé si estás o no estás. Bien, continuamos. Rafa, y trata de responderme por el chat o algo. Entonces, vamos a focalizarnos primero. Ustedes decidan, porque es indistinto si ustedes quieren arrancar con sustancia blanca o sustancia gris. Sustancia gris. Sustancia gris, ok. Dentro de sustancia gris, ustedes tienen que saber que van a encontrar estructuras corticales y estructuras subcorticales. En cuanto al telencéfalo, ¿sí? O sea, cuando ustedes en un momento van a tener que rendir el final. Y ustedes no tuvieron un oral. Supongamos que el final sea oral. Una de las cosas que ustedes tienen que saber es que siempre se habla de estructuras corticales y subcorticales. Esa es la forma en la que se habla siempre, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que encuentro estructuras del prosencéfalo corticales, o sea, la corteza, la parte más periférica del telencéfalo, y subcorticales. Las subcorticales, de sustancia gris siempre estamos hablando, si estamos acá en lo rojo. Las subcorticales son los núcleos de la base. Ahora vamos a decir cuáles son. Y además el telencéfalo lo puedo dividir en hemisferios cerebrales. Esos hemisferios cerebrales están divididos por fisuras. ¿Me siguen hasta acá? Pero cuando yo hablo de hemisferios cerebrales, ¿estoy hablando solamente de sustancia gris? No. Estoy hablando de sustancia gris y de sustancia blanca. Ahora lo vamos a ir puliendo a cada momento. Voy a abrir hemisferios cerebrales, ¿sí? Cuando yo hablo de hemisferios cerebrales, hablo de caras, de bordes, de fisuras, de lóbulos, de surcos y de giros. Entonces yo tengo una descripción de caras y de bordes. Y de acá en adelante ustedes van a decir, por ejemplo, la cara lateral del hemisferio derecho, la cara medial del hemisferio izquierdo o la cara inferior del hemisferio derecho. ¿Se entiende? Entonces cuando ustedes hablen de algo, siempre lo tienen que situar en una de sus caras. Y el texto les va a decir a ustedes que está hablando, describiendo una determinada estructura del hemisferio según esa cara. Ahora lo vamos a ver igual. Esas caras cuando se unen obviamente van a formar bordes. Y esos bordes y caras están separados por fisuras, ¿sí? Ahora, si yo quiero hablar de la corteza del telencéfalo, no me estoy refiriendo, vamos con la primera imagen. Cuando yo hablo de corteza del telencéfalo, no estoy hablando específicamente de toda la zona. Por ejemplo, en esta imagen. Todo esto que estoy viendo acá sería una cara que del... Vamos a... ¿Qué cara estoy viendo acá del hemisferio? Siempre estamos situados... Hola, Rafa. ¿Qué cosa estamos viendo acá del hemisferio? ¿La cara lateral, la cara inferior o la cara medial para ustedes? Bien, entonces, si ustedes me dicen a mí, la pregunta choice que ustedes tendrían que esperar es, en la cara medial, ¿qué lóbulo encuentro? El lóbulo tanto, ¿se entiende? Siempre van a tener que pararse en esa situación. Su estudio siempre tiene, su estudio descriptivo de la estructura, siempre tiene que estar situado desde una cara. Desde esta cara yo veo algunos lóbulos, que ahora vamos a decir cuáles, que en las otras caras no voy a ver. Esa es la primera cosa. La segunda gran conclusión es lo que nos está mostrando esta imagen. En los hemisferios, no en el diencéfalo, sino en los hemisferios nosotros hablamos de otros parámetros. Nosotros en nuestra cátedra hablamos de rostral, para adelante, caudal para atrás, dorsal y ventral. Y esto no es lo mismo que veníamos hablando en tronco encefálico. En tronco encefálico, lo que estaba acá arriba era rostral, ¿se acuerdan? Y lo que estaba acá era caudal. Entonces esto cambia. Este eje se llama eje de Forel, ¿sí? Lamentablemente, el término caudal y el término rostral son menos intuitivos que en tronco encefálico. Y peor aún el ventral. Todo lo que sea hacia inferior
va a ser ventral. Yo ya estuve escuchando a algunos teóricos de la cátedra y ustedes se habrán dado cuenta de que no hablan así los profes, porque los profes tienen una nomenclatura antigua. ¿Sí? Entonces hablan de rostral, dorsal, caudal, ventral. E inclusive, en momento hay cosas, detalles que escuché un teórico, por ejemplo, que hablaba de lóbulos y decía que son 5 lóbulos. No está mal, pero ustedes traten de no quedarse con la información que está... ¿no? O sea, a ver, salvo el doctor Pro, el resto de teóricos ustedes tienen que ir contrastando con la bibliografía, ¿sí? Porque no son 5 lóbulos los que tenemos en el telencéfalo. Ahora vamos a ir hablando de eso. ¿Se entendió esto entonces, que cambiamos la nomenclatura? Bien, dicho esto y dicho eso desde qué cara estamos viendo, vamos a hablar entonces de que hablamos de las caras, esas caras están unidas por bordes, los hemisferios tienen una división de fisuras, hablamos ahora de los lóbulos, de los surcos y de los giros, ¿sí? ¿Qué cosa es un lóbulo? Esto nosotros hablamos en algún momento. ¿Qué sería un lóbulo? Si dijimos recién que esto era un hemisferio, cuando hablamos de lóbulo estamos refiriéndonos a qué cosa. ¿Una porción del hemisferio? Una porción del hemisferio está bien, pero ¿una porción qué del hemisferio? Solamente la parte gris, ¿sí? O sea, esto es un hemisferio, esto es un corte coronal de un hemisferio, ¿sí? Donde esta es la cara lateral, esta es la cara medial y esta es la cara inferior. ¿Me siguen? Ahora, el hemisferio lo estamos describiendo por lóbulos, pero cuando yo hablo de un lóbulo, de la misma forma que hablábamos de los lóbulos cerebelosos, estamos hablando de la porción cortical, de la corteza. Cuando hablamos de giros, estamos hablando de la corteza, o sea, la proyección hacia superficie de la corteza, o sea, esto sería un giro, por ejemplo. Y cuando veo algo que se ve hacia adentro, o sea, sería un surco. ¿Se entendió? ¿Esto sería un surco? Sí. ¿Esto que está acá protruyendo hacia afuera sería un giro? Sí. ¿Esto, por ejemplo, sería un giro? Sí. ¿Esto sería un surco? Sí. ¿Se entendió? Pero ¿estoy hablando de la sustancia blanca? No, estoy hablando solamente de la sustancia gris. Bien, dicho esto, volvemos al cuadro. Hablamos de que de los hemisferios cerebrales yo tengo que saber las caras. A partir de las caras y los bordes yo veo que hay fisuras que me dividen hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y que tiene lóbulos, una subdivisión lobular. Cuando yo hablo de una división lobular estoy hablando de una división estructural de los hemisferios. ¿Ok? O sea, yo veo y describo según lo que veo. En cambio, existe otra división que inclusive lo vimos en esa imagen. ¿Ven que dice acá área 41? ¿A qué se refiere? ¿Alguien sabe a qué se refiere esas áreas? Muy bien, Juan. Muy bien, está bien. De Brodmann. ¿Sí? Esas áreas de Brodmann son las áreas en las que yo voy a dividir los lóbulos, pero de una forma... Acá. Por ejemplo, ¿ven que acá tienen todos números? Todos estos números son las áreas de Brodmann. Lo que se hizo fue que se estimuló la corteza, siempre estamos hablando de la corteza, no de la sustancia blanca. Se estimuló la corteza de esas áreas y se asoció a una función. Entonces, podemos concluir que la división de lóbulos en lóbulos, que era también de corteza, es una división estructural. Pero la división en áreas sería una división funcional, que se superpone una de otra. ¿Me siguen? Bien. Después tenemos los surcos que acabamos de decir, que son los surcos, digamos, los que nos separan los diferentes lóbulos y giros. ¿Por qué digo giros? Porque cada uno de estos giros, por ejemplo, este que está acá, o este que... ¿Se acuerdan de la vía somatosensitiva o somatomotora? Por ejemplo, ¿se acuerdan del cordón posterior de la médula espinal? Sí. El cordón posterior de la médula espinal era parte de mis aferencias que venían de médula espinal, ¿cierto? Que llegaban al núcleo delgado y cuneiforme, después formaban el lemnisco medial, había una decusación sensitiva y ascendían. Se iban en dirección al tálamo. Después del tálamo iban a la corteza, porque esa información yo la siento. Y si la siento tiene que llegar a la corteza. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Y que entonces a ustedes les van a preguntar, ¿qué áreas son las sensitivas en esta corteza? Entonces van a ver que hay una área que se llama 312 de áreas de Brodmann. ¿Ven que ahí dice 312? Entonces, ¿a dónde va esa información que ustedes vieron en médula?
que pasaba por bulbo, que decusaba y que ascendía hacia tálamo y después de tálamo iba a la corteza, acá. No va a cualquier parte del sistema nervioso, de la corteza, sino que va a una región en particular. Entonces yo les pregunto, esta región en particular, esta área 3, 1, 2, que sería la aferencia, ¿en qué cara está? ¿Cómo? ¿En qué cara de los hemisferios está? Cara lateral. Lateral. Esta es la cara lateral, bien. Entonces ustedes van a decir que en la cara lateral van a encontrar 3, 1, 2. Ahora vamos a ver los surcos, ¿sí? Que me van a hacer un mapeo de esto. Esto es lo básico, digamos. Vamos de nuevo. Hablamos entonces de que tenemos caras, tenemos bordes, tenemos fisuras, tenemos lóbulos, que no hemos dicho nada todavía de los lóbulos, surcos y giros. Giros es lo mismo que hablar de circunvoluciones, ¿sí? O sea que esto que veo, por ejemplo, hay uno del Heines que me gusta. Este, por ejemplo. Este que está acá, este que estoy marcando acá con el mouse, es un giro. Y todo lo celeste sería un lóbulo. Entonces yo puedo decir que un lóbulo tiene varios giros o circunvoluciones y que cómo separo esos giros y circunvoluciones por medio de surcos. ¿Bien? Entonces ustedes van a tener que estudiar todos los giros, todos los surcos y todos los lóbulos. ¿Se entendió? Es bastante, sí, pero es lo que tienen que saber. ¿Cómo se los van a preguntar esto? Por ejemplo, igual es esta imagen, ¿eh? Esta es la cara lateral. Y la imagen de la cara medial es esta. Y la imagen de la cara inferior es esta. Ahora, ¿cuál es el lóbulo que siempre se olvidan? Acá ven un lóbulo que se llama lóbulo frontal, otro lóbulo que se llama lóbulo parietal, occipital y temporal, o sea que son los huesos que nosotros ya conocemos. Pero si yo abro este surco que veo acá, que se llama surco lateral, ¿lo ven todos? Ese surco se llama surco lateral. Si yo lo abro voy a ver un lóbulo que se llama lóbulo de la ínsula. O sea, si yo abro ese surco, sin romper nada, simplemente lo abro, veo este otro lóbulo que se llama lóbulo de la ínsula, que es profundo, ¿sí? Entonces tenemos el frontal, primero, segundo parietal, tercero occipital, cuarto temporal y quinto el de la ínsula. Y yo le dije que eran 6, porque existe otro lóbulo que lo vemos desde medial. Y este lóbulo que vemos acá en puntito se llama lóbulo límbico. Este lóbulo es el más arcaico que nosotros tenemos. Todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos más arcaicos, más básicos, tienen que ver con este lóbulo límbico. Se asocia todo lo emocional, se asocia a este lóbulo límbico. O sea, si ustedes ven una película y no sé, escuchan una música y se ponen románticos y se ponen a llorar, es su lóbulo límbico que guardó esa información y la depositó en esta corteza. Lo digo de otra forma. Nosotros tenemos varias partes en nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, si yo te pregunto a vos, Bianca, ¿dónde guardas el nombre de tu mamá? ¿No sabes? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Bueno, Eleonora, ¿a vos dónde se te ocurre que guardas los recuerdos, por ejemplo? No sé, no entiendo. ¿Dónde guardan, que quizás no lo dijeron también en teórico? A ver, todo lo que significa, ¿vieron? A ver, lo explico de otra forma. Ustedes cuando encuentran corteza, tienen que darse cuenta que existen giros y surcos. Siempre cuando hay corteza. ¿Dónde más había corteza? ¿Dónde más había corteza? Gaby, ¿te acordás? Gaby. ¿Cerebelo? No, Gaby, Gabriela. Se está haciendo la que no escucha la desgraciada. ¿Dónde más encontrábamos corteza, Gaby? ¿Cómo? ¿Me escucha? Ahora sí. Oh, no sé qué es. No, digo, estoy re mal con neuros. Pero ¿dónde más encontramos? Lo dijo Wander. En el cerebelo, ¿sí? Yo tengo solamente dos partes. ¿El tronco? No, en el cerebelo. En el cerebelo. Yo solamente encuentro corteza. Lo dijo Wander hace un ratito. ¿Lo dijiste vos, Gaby? Sí,
Ah, pero no te escuché. ¿Por qué es, im- por qué es impor- Estoy con Neuro. por qué es importante entender esto? Porque cuando nosotros tenemos corteza, significa que nosotros guardamos información ahí. Si yo agarro ahora la cabeza de Rafael y le limpio toda la corteza cerebral, estoy borrando todo lo que es sus experiencias. Todas las partes, los somas de sus experiencias están en la corteza. De hecho, hay personas que tienen síndrome de Down o la trisomía del par 21, eso ustedes lo estudiaron en esto, ¿cierto? Y saben que tienen Sí. un déficit de aprendizaje. Ese déficit de aprendizaje se ve en la corteza. Los surcos de las personas que tienen esa trisomía tienen un surco más amplio. De hecho, los cuervos y los delfines, que son uno de los animales más inteligentes en cuanto a la capacidad de aprender cosas, tienen la misma cantidad de surcos que nosotros. De hecho, señorita Bianca, que nos envió un video de la cocina, una de las cosas que uno ve en cuanto al aprendizaje es que la corteza, mientras más cíngulos tenga, quiere decir que mayor plasticidad tiene para el aprendizaje. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo les hablaba de las áreas, yo lo que les estoy diciendo es que cada una de esas áreas, por ejemplo la área sensitiva, se encuentra alojada lo que yo recuerdo como dolor, lo que yo recuerdo como mi piel, lo que yo recuerdo como tacto fino. Entonces, todo lo que significa hemisferio o cortezas, los hemisferios cerebelosos, por ejemplo, contienen movimientos aprendidos. Ustedes cuando aprenden a manejar la bicicleta, esa corteza cerebelosa se agranda y se forma. Entonces ustedes pues no tienen que andar aprendiendo constantemente. Es inconsciente, hay movimientos que son inconscientes. Ustedes aprendieron a caminar en algún momento, ¿cierto? Bien. Sí. Esa información que es inconsciente, o sea que ustedes no lo tienen que pensar para que se haga, se tuvo que haber aprendido. Y en el momento que se aprendió, se alojó en la corteza cerebelosa. Si ustedes ven una película ahora y se emocionan, y después pasan los años y se acuerdan de esa película y se vuelven a emocionar, adivinen dónde va a estar alojado esa información. En la corteza. La Volvi- corteza. Volviendo a este tema, entonces, ¿por qué todo esto? Porque el lóbulo límbico tiene que ver con todo lo que los componentes emocionales que nosotros le damos a las cosas. ¿Se entiende? Y después nos vamos a dar cuenta que hay un trabajo práctico específico del sistema límbico que nos muestra cómo el sistema olfatorio está asociado directamente con el lóbulo límbico. Bien, eso fue como una especie de paréntesis. O sea que si ustedes aprenden a hablar o un lenguaje, por ejemplo, el temporal, ¿no? No, perdón, el parietal. Cuando ustedes hablan y aprenden a hablar algo, ¿dónde está? Bueno, no lo puse acá, pero a ver. Bueno, después lo vamos a ver. Pero ustedes cuando aprenden algo lo van a ir alojando en determinadas partes de la corteza de los hemisferios. Dicho esto, todo esto, ahora volvemos a hacer un resumen. Cuando hablamos de prosencéfalo, sustancia gris, tenemos que darnos cuenta que nos estamos especificando en telencéfalo o diencéfalo. Y dentro de telencéfalo hablamos de los hemisferios. Fisuras, tenemos que saber las fisuras, que son estas fisuras después ustedes las ven, y los núcleos de la base. Hasta acá dijimos que tenemos que saber muy bien los lóbulos, muy bien sus áreas de Brodmann, porque es importante, porque nosotros alojamos ahí el contenido que nosotros tenemos. El lenguaje, el habla, la visión, por ejemplo. Ahora yo ya les dije más o menos los nombres de los lóbulos. Si yo les pregunto, eh, ¿dónde está alojada la visión en la corteza? ¿Ustedes dónde me dirían? ¿En qué lóbulo? El occipital, ¿sí? Entonces, si a mí me falla algo, sea una irrigación o algo, es el occipital el que se está fallando, a nivel de corteza. Eso por un lado. Por otro lado, si yo lo tengo en la corteza, significa que es consciente, ¿cierto? Todo lo que llega a la corteza es consciente. O sea que si yo veo algo y ese lóbulo, que es occipital, me hace que yo lo interprete y lo entienda o le dé un contenido, es porque llegó la información a la corteza occipital. Esa información que llegó a la corteza occipital yo la puedo distribuir en otros lugares. Por ejemplo, yo veo una película.
Quiere decir, y ponerle que esa película me emociona, me hace sentir feliz. Quiere decir que yo tengo conectado este lóbulo o parte de la parte visual a mi lóbulo límbico. ¿Se entendió? Bien. Vamos a ordenarnos nuevamente. Tengo un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, un lóbulo occipital y un lóbulo, frontal, parietal, occipital y temporal. Yo tengo que saber todos los surcos, sí. Y cuando empecemos a ver sentidos, se van a dar cuenta que no tenemos que saber todas las áreas de Brodmann con cada una de sus funciones, sino solamente las que ya tenemos que saber, como por ejemplo el 312 que les dije. ¿Dónde estaba ubicado acá el 312? Que era algo sensitivo. La semana que viene, cuando ustedes vean vía somatosensitiva, van a volver a escuchar este 312. ¿Por qué? Porque son áreas de Brodmann que están alojadas en un... Se va a cortar esto. En un lóbulo. ¿Qué lóbulo sería el que ustedes asocian, así como asociaron al occipital la visión? ¿A qué lóbulo asociarían los... Bien, el parietal. Entonces yo tengo una circunvolución, porque no es todo, sino que tengo esta circunvolución, que se llama giro postcentral, que se va a asociar al 312, ¿sí? A la parte sensitiva. Bien. ¿Y la parte motora, cuál se lo van a asociar? A este que está acá, al, al precentral, bien, pero que no sé, o sea, que es anterior a este surco que se llama central, ¿sí? Después esto ustedes lo van a entender mejor, pero lo que estoy diciendo es que el frontal, a grandes rasgos, lo voy a usar, a asociar al motor, lo celeste, o sea, el temporal, perdón, el parietal a lo sensitivo, lo verde a lo visual. Y lo límbico, que les dije que era medialmente, lo asociaba a Emociones. a las emociones. El lóbulo límbico es una parte del sistema límbico, así como esta circunvolución postcentral, o sea, la 312 que les dije recién, es una parte del sistema somatosensitivo. De la misma forma puedo decir que el lóbulo límbico es una parte del sistema límbico. Siempre cuando ustedes les hablen de sistemas de acá en adelante, es porque tiene varias partes, varias estructuras. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Sí. Pasemos entonces. ¿Es importante saber esto? Sí, porque es el fin de todo lo que ustedes estudiaron hasta ahora. Todo lo consciente llega a corteza. O sea, tienen que saber las cosas principales. Por ejemplo, si yo les pregunto a grandes rasgos, ¿dónde estaría, con qué parte de los hemisferios desde su cara lateral moverían ustedes los ojos? Con el frontal, bien. Entonces van a tener que asociar a una área específica, que es la 6 y la 8, acá chiquitito, al movimiento ocular. O sea que de esta corteza, 6 y 8, nacen fibras, aquí voy a encontrar el soma, que baja a tronco encefálico a conectarse con qué núcleos. Bien, bien. Entonces, bien, con los tres que se el abducen, el troclear y el oculomotor. Bien, entonces eso es lo que van a ir trabajando más adelante. Entonces, volvemos acá. Terminamos esto. Vamos con los núcleos de la base. Seguimos en sustancia gris. Tenemos caudado, putamen, globo pálido, cuerpo estriado, cuerpo amigdalino y claustro. Son todos esos. Cada uno de esos los tienen que identificar, o sea, dónde están y una función asociada. Principalmente del putamen, del caudado, del globo estriado y del cuerpo estriado. El cuerpo amigdalino, que en realidad es un complejo, y el claustro lo van a ver más adelante, pero el caudado, el putamen, el globo pálido y el cuerpo estriado tienen que verlo bien. Cuando digo cuerpo estriado, en realidad acá está mal, porque el cuerpo estriado es la unión del caudado con el putamen. ¿Se entendió? Va de nuevo. Yo tengo núcleos de la base, que son tres los grandes: caudado, putamen y globo pálido. Ahora, hay una partecita, digamos anterior, entre el caudado y el putamen, que se llama cuerpo estriado. ¿Se entendió? O sea que cuando me dicen cuerpo estriado me están hablando de una parte del caudado unida al putamen. Es una forma de decirlo. Bien. ¿Quieren ver alguno de estos o avanzamos? Nos toca.
eso es lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo ahora lo tienen que saber. Entonces sí, vemos. Bueno, uno porque son todos muy largos. Usen uno de Ok. ejemplo. ¿Cuál quieren de ejemplo? Gaby, Putamen. el putame. Bueno, Bianca está eligiendo todo ella. ¿Dónde está putamen? A ver, vamos a ver. Es que dijiste que es importante. O sea, lo tomamos como ejemplo. Ya Sí, está. sí, el caudado, el putame y el globo pálido son importantes. Simplemente quiero que se den cuenta de que cuando hablamos de núcleos, acá está, núcleos de la base. Ah, no tengo ninguna imagen. Acá está, sí. Por ejemplo, ¿no? Esto es una imagen del néter. Yo lo que estoy diciendo es que dentro de los hemisferios voy a encontrar estructuras como estas. Este es el putamen, este es el caudado y el globo pálido es medial. ¿Qué es lo que pasa? Algunas de estas estructuras las voy a encontrar situadas en una región como el putamen y otras van a transitar por diferentes partes de los hemisferios. Por ejemplo, el caudado no es solamente esto, sino que es todo esto. ¿Se entiende? Entonces se van a relacionar con todo el resto de estructuras de forma diferente. A mi criterio, sería bueno que ustedes agarren uno de estos núcleos y lo estudien bien. Solo esta semana. Y después la otra semana estudian el otro. Y así, porque son lecturas largas. ¿Por qué digo que son lecturas largas? Porque el texto no les va a decir solamente lo estructural, sino que les va a decir las relaciones que tiene y las funciones que tiene. ¿De qué color está acá el caudado? ¿Cómo? ¿De qué color estaría acá el caudado? El verde. El verde. ¿Ven que acá está subdividido en cabeza, cuerpo, cola del caudado? ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que van a tener que encontrar acá el caudado. ¿Acá el caudado lo ven? Esta es una vista superior de los hemisferios. ¿Qué parece que fuese caudado? Esto que está acá. Esto que está acá sería la cabeza del caudado. Solo que está cortado acá y la cola sería lo que veo hacia posterior. Pero acá se pierde. Vamos a verlo acá. Acá se ve el caudado, también se ve el caudado. Todo esto es corteza. A ustedes les van a preguntar qué lóbulo es este, qué lóbulo es este, qué lóbulo es este el de la ínsula, qué lóbulo es este. Bueno, ahora estamos hablando de los núcleos de la base. Y dijimos que el caudado sería sustancia gris como esta, que sería la cabeza del caudado, y hacia atrás tenemos la cola del caudado, porque es un corte axial. ¿Se entiende? Este es un corte característico que se llama de Fletching. Y si vemos en un corte coronal, por ejemplo así, no, este no. Em, por ejemplo acá. ¿Ven al caudado? Esto es corteza, sí, corteza, 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 ok. Esto es sustancia blanca, sustancia blanca, sustancia blanca y parece que no hay caudado acá. Y ya esto es mesencéfalo. Vamos a un corte más superior. Ahí me fui más abajo. Acá, por ejemplo. ¿Se dan cuenta que todo esto es corteza, 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 bien. Entonces yo veo que acá tengo sustancia gris. Y si yo les digo que esto es anterior y que esto es posterior, la estructura que tengo acá en el centro sería el caudado. ¿Cómo yo sé que eso es el caudado? Porque tengo estructuras que están al lado que me hacen ver que es el caudado. Por ejemplo, veo este espacio que está acá que se llama ventrículo lateral. ¿Sí? Entonces yo sé que la prolongación frontal del ventrículo lateral, lateralmente tengo al caudado. Entonces, conclusión. Se va a cortar esto, ahora les paso el link. Corto acá y les paso el link de nuevo, ¿dale? Ok.
Eleonora, yo te tengo en Instagram a vos. Creo que no. No. A Wander sí la tengo. No, es que no te recuerdo. Te recuerdo de varios vivos, pero no te recuerdo bien. No te asociaba el nombre. Creo que la última vez te pregunté el nombre. Sí, me conecté al de ayer y... No, ayer fue el El del sábado. sábado. Sí, a los otros. Creo que el anterior que hiciste esto. Bueno, falta Gaby. Lío. Sí. Cuando nosotros reconocemos emociones en otras personas, ¿cuáles son las áreas que están conectadas? Yo sé que visión está, por ejemplo, vos das una mala noticia, ¿no? La persona, por sus expresiones faciales, da a entender que está triste o sorpreso o con miedo. ¿Es solo Ahí está visual Gaby. o está relacionado a mi memoria de emociones? No, hay un fenómeno que se llaman neuronas espejo. Esto es algo más complejo. Por ejemplo, se estudió de que las redes sociales no estimulan las neuronas espejo. Entonces vos no tenés empatía. Entonces podés juzgar a una persona y no sentir eh, el apego a la emoción que puedes producir en otra persona, ¿entendés? Porque no ves su rostro, no ves su ojo, no ves su sonrisa o su pena. Entonces, como no lo ves, tus neuronas, que se llaman neuronas espejo, no, no te hacen sentir empatía por la otra persona. ¿Me entendés lo que te digo? O sea que emocionalmente Sí. uno reacciona en función de lo que uno tiene adentro. Si vos no tenés algo... el sistema nervioso en sí es una estructura que es como que si tuvieses una cajita oscura y vos estás ahí adentro. Y de la única forma en la que vos te relacionas con el afuera son por tus sentidos. Pero cuando ese sentido decodifica una información, vos adentro de esa cajita le das valor a esa información. Por ejemplo, hay una construcción psíquica que hace que vos te guste el chocolate, por ejemplo. Es más que eso, pero es un ejemplo básico. No sé, a ver, ¿qué música te gusta, Bianca, a vos? No sé, clásica, Bueno, ponele. poner la música clásica. Entonces, vos le diste contenido a la música clásica. Pero Wander le debe gustar el reggaetón, seguro. Y a Gaby seguro que le gusta, no sé. No sé. A Gaby le gusta. No me sale ningún cumbiero me sale. ¿Cómo? A ver. Electrónica, poner. Bueno, ponele que cada una de ustedes le da un significado a esa información. Ahora, lo que a vos te produce esa información es lo mismo que le va a producir a Leonora, a Gabriela o a Wander, porque ustedes tienen la misma estructura. No es que vos vas a sentir amor diferente a Eleonora o apego por algo diferente a Gaby. Lo que sí, la construcción psíquica que se hace en función del estímulo es diferente, pero la estructura es la misma. De hecho, ¿vieron que yo les dije que había un núcleo de la base que se llamaba complejo amigdalino? Se demostró, se estudió de que ese complejo amigdalino tiene que ver con mucho con el sistema límbico. Y hay personas muy violentas que tienen un complejo amigdalino más grande, que es un núcleo que tiene mayor tamaño. O sea, se estudió de que en varios casos extremos de violencia se les hizo resonancias a gente de la cárcel y se estudió que los presos más violentos tenían un núcleo accumbens más grande, un complejo amigdalino más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos la parte estructural igual, pero uno es el que termina formando la conexión entre lo que está afuera y lo que está dentro. Por eso cuando vos decís eh, lo de las emociones, qué cosa te producen las emociones, es lo mismo que cualquier otra persona. O sea, la estructura es la misma, pero el, el enlace que haces de eso es una construcción psíquica. A ver, no sé cómo explicártelo. Es más o menos Yo así. pensé más por el ejemplo que diste de la parte oculomotora, ¿no? Sí. O sea, vos ves algo y te excita la parte occipital.
Sí. Y bueno, si tenés que hablar algo, decir algo en reacción, por ejemplo, vas a ver un accidente, decís cuidado, bueno, te conecta con la parte motora de la Claro, lengua, ¿no? claro. Que se llama área de Broca. Fíjense, ¿qué es que nos causa el reconocimiento de emociones de otra persona? Porque lo vemos y nos causa empatía o nos causa como, esa persona está triste, o esa persona se sorprendió, le pido perdón. ¿Qué es que hace esa Bueno, función de reconocer eso, en el otro? la teoría que se justifica eso son las neuronas espejo. Ok, O sea, eso. nosotros tenemos todo un sistema que se llaman así, neuronas en espejo, que lo que hacen es producirte que vos sientas algo que no estás sintiendo, que lo estás viendo en otra persona, que como que eso, la empatía, ponerte en los zapatos del otro. Bueno, Ok. volviendo entonces a esto, estábamos diciendo que no me acuerdo qué estábamos diciendo. El caudado. Entonces, ustedes van, cuando estudien o lean de un texto caudado, van a ver que les va a decir que la cabeza está medial a la prolongación frontal del ventrículo lateral. Entonces ustedes van a volver a caer en lo mismo, porque la justificación se las va a dar en base a estructuras que ustedes no conocen. Así que tienen que elegir. Yo les sugiero que elijan un núcleo en vez de un ventrículo, porque si no va a ser más engorroso para ustedes. Por ejemplo, en este corte, que es un corte coronal, lo que ven acá es... No, este no. Este sí. No, tampoco. Este sí. Ven acá esta estructura que es el putamen y esta estructura que está lateral al ventrículo lateral va a ser en la cabeza del caudado. ¿Sí? Esto que estoy haciendo ahora, si quieren nosotros lo trabajamos con tiempo. Lo vamos a trabajar con tiempo igual. Tenemos de acá hasta fin de año para repetir, no acá fin de año, de acá hasta el parcial, para repetir estas cosas. Pero son cosas grandes. Por eso yo prefiero que ustedes se enfoquen en una sola, la estudien bien y se van a dar cuenta que a la pasada, por estudiar una sola bien, van a estar estudiando bastantes bien. ¿Me siguen? Porque se relacionan mucho con las otras estructuras. Sí. Este corte que está acá, ¿lo ven? Es igual que este que está acá. O sea, este 16 es el caudado, este es el putamen. ¿Ven esas estriaciones que yo les dije que se llamaba cuerpo estriado cuando se unía el caudado con el putamen? Bueno, por esas estriaciones. Conclusión. Tienen que saber del encéfalo, lo de los hemisferios, las fisuras que separan a los hemisferios y los surcos que separan a las circunvoluciones entre los lóbulos. Tienen que saber los núcleos de la base, caudado, putamen, globo pálido. Esos tres son los principales, entendiendo que el cuerpo estriado es la unión del putamen con el caudado. Los otros dos lo pueden ver más adelante. Y de diencéfalo, recuerden que estamos hablando solamente de prosencéfalo, sustancia gris. De diencéfalo, tienen que ver estos 5 ítems, ¿sí? Acá no se vuelvan locas con que, y Rafa loco, con que los núcleos y las conexiones. Ahora solamente le tienen que poner nombre, ¿sí? O sea, saber dónde está el tálamo y si quieren, con quién se conecta. Con cosas que ustedes ya conocen, ya vienen conociendo, por ejemplo. El tálamo es el que todo lo que llega a corteza, todo el 90% de las cosas que llegan a corteza pasan por el tálamo. Vamos a ver, por ejemplo este. Ven que yo acá tengo el sistema sensitivo del rostro, que viene por el trigémino, que tiene su núcleo, que es largo y se llamaba núcleo trigeminal. ¿Se acuerdan que tenía 3 porciones? Bueno, esa información decusa asciende por el haz o tracto trigémino talámico y va a ir al tálamo y del tálamo va a corteza. ¿Se entendió? O sea que todas las cosas sensitivas van a ir al tálamo. Por ejemplo, lo que veo acá es que el tálamo tiene muchos núcleos. Esos núcleos, cada uno de esos núcleos llega información de la cara, del miembro superior, del miembro inferior, etc. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos siempre de un núcleo ventrolateral, ventroposterolateral? Y había un ventroposteromedial. Bueno, el ventroposterolateral tiene que ver con toda la información que viene del cordón posterior de la médula y el ventroposteromedial tiene que ver con la información que viene de la cara. Entonces ustedes van a ver que hay núcleos acá en el tálamo que son somáticos y otros núcleos que son viscerales, que van a ser internos. O sea, no solamente vemos núcleos periféricos, sino que adentro, esto está subdividido y tiene núcleos adentro también. Pero repito,
Esto lo vamos a ver cuando terminemos de ver vías. Ahora tienen que simplemente saber dónde está el tálamo, ¿sí? Y más o menos a qué se asocia. Por ejemplo, vea, a ver, de lo que dijimos hasta ahora, ¿qué cosa se asociaba al occipital? Visión. Entonces, si yo veo que hay un axón que sale del tálamo, de un núcleo que se llama pulvinar, específicamente de esta estructura que se llama geniculado lateral, veo que ese soma nace de acá y va a la corteza visual. Eso quiere decir que la vía visual, o sea, mi nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, llega a este núcleo. Y de este núcleo pasa a corteza. ¿Se entendió? ¿Cómo? Leo, uma pergunta. Sí. Há alguma relação de este geniculado com o gânglio geniculado? No, no, no. Genu es una mala palabra, genu. Pero le dicen geniculado. Acá tenemos dos geniculados, uno lateral y uno medial. El lateral tiene que ver con la visión y el medial tiene que ver con la audición. Pero no tiene que ver con el geniculado del facial, por ejemplo. El ganglio geniculado del facial no tiene nada que ver acá. Así que no. Bien, entonces, Tío, sí, las decusaciones dejan de pasar en el tálamo. O sea, las últimas decusaciones máximo pasan en el tálamo, ¿no? sí, de acá para arriba ya no se decusa. Ok. O sea, si llega al támulo, el lado que llega... Sí. el lado que llega al tálamo izquierdo, de ahí va a ascender. El tema es que las fibras, acá está recontra resumido, pero las fibras nosotros las vamos a ver. Hay una fibra, por ejemplo, las radiaciones ópticas son las que llevan de este ganglio o núcleo geniculado lateral hasta el occipital. Se llaman radiaciones ópticas. O sea, la complicación en realidad del tálamo con corteza no es que decusan, simplemente saber qué grupo de fibras son y cómo se relacionan. Okay. Entonces, tenemos que saber el tálamo, dónde está el subtálamo, el metatálamo, el epitálamo y el hipotálamo. De todos estos, los que tienen mayor contenido ahora es el hipotálamo y el tálamo, ¿sí? El metatálamo y el subtálamo y el epitálamo son tres estructuras bastante pequeñas que las tienen que ir identificando, pero yo me centraría en tálamo y hipotálamo. Son las más grandes, ¿sí? Que tienen mayor cantidad de núcleos. ¿Dónde está el hipotálamo? Así como decíamos que tenemos, por ejemplo, a ver, bueno, no sé si se entiende esta imagen, pero tratemos de entenderla. No lo van a entender. Está complicado. Bien, a ver. Bien. Leen acá que dice... Uy, perdón. Leen acá que dice subtálamo. ¿Ven esta imagen? Arriba del mesencéfalo, ven que este es el mesencéfalo, ¿cierto? Acá arriba del mesencéfalo, ¿quién está? Bueno, no se los dije, pero... No se los dije, ¿verdad? Bien, acá está el mesencéfalo. Arriba del mesencéfalo está esta estructura que tiene núcleo que se llama tálamo, ¿sí? Este sería el tálamo. Tengo un tálamo derecho y un tálamo izquierdo que acá no estoy viendo. ¿Me siguen? Estamos hablando del diencéfalo ahora. Este tálamo es el derecho. Bien. O lo que yo estoy diciendo es que debajo del tálamo existe una estructura que se llama subtálamo. ¿Dónde está? Ahí está. Ven que acá tendría que estar el tálamo y no está. Está esto que se llama subtálamo. ¿Me siguen? O sea que yo tengo el tálamo acá. Se los estoy mostrando porque van a ver que no lo van a encontrar en ningún libro. El tálamo estaba acá arriba del mesencéfalo. Bueno, lateralmente y abajo tengo al subtálamo, que es esto que está acá, que es chiquitito. El hipotálamo va a estar anterior al tálamo, anterior e inferior al tálamo. Ahora se los muestro. Por ejemplo, si esto que está acá es el tálamo, este es un corte sagital, ¿sí? Esto que está acá sería el tálamo, esta pelota que está acá sería el tálamo.
Y yo veo que acá hay un surco pequeñito, no sé si lo alcanzan a ver. Este surco me determina que de acá hacia adelante, todo esto que está acá sería el hipotálamo. Ahora, yo les estoy marcando esto, pero en realidad les estoy marcando la profundidad, porque todo este espacio que está acá se llama tercer ventrículo. ¿Me siguen? O sea, lateralmente tengo al tálamo y lateralmente tengo al hipotálamo. ¿Dónde estaba el subtálamo? Lateralmente por debajo y lateral al tálamo, o sea, más o menos a este nivel. ¿Y dónde está el epitálamo? Arriba, ¿sí? Arriba y atrás del tálamo. Conclusión. Si yo veo esto, marcame el tálamo, este es el tálamo, muy bien. Marcame el epitálamo, este es el epitálamo, muy bien, porque eso se llama glándula pineal. Marcame el subtálamo, y el subtálamo no lo puedo marcar acá, pero estaría más o menos por acá abajo, bien. Y el hipotálamo es todo esto, bien. ¿Se entendió? Ahora, yo se los estoy marcando así, hay muchas más imágenes que ustedes pueden buscar, pero lo que yo empezaría a hacer era empezar a ponerle nombre a los núcleos del hipotálamo y de las estructuras, porque no es solamente núcleos, sino que tienen un infundíbulo. ¿Se acuerdan de la glándula hipoficiaria? Es la que se desprende del hipotálamo. Van a encontrar acá unas estructuras que se llaman cuerpos mamilares, etc. Y el tálamo, a su vez, fue el que vimos recién, que tenía varios núcleos. Al menos sépanse los nombres de los núcleos. No de todos, de los que de los que ustedes vean que se están conectando con cosas que ya vieron. Por ejemplo, lo de los sentidos, lo de la audición, los de somatos sensitivos, etcétera. Bien, entonces Una pregunta. Sí. ¿El hipotálamo en relación al tercer ventrículo está abajo? Límite lateral. Bueno, esto que estás preguntando vos, Wander, es un gran error que tienen los libros, porque te hacen creer que el tercer ventrículo está al lado. Bueno, miren. ¿Se acuerdan que yo les dije que había un núcleo que se llamaba pulvinar y lateralmente tenía el geniculado del tálamo, arriba del mesencéfalo? Y que había unas radiaciones que se llamaban radiaciones ópticas que llegaban a la corteza occipital. Bueno, estas son las radiaciones que conectan el geniculado lateral con la corteza occipital. O sea que la vía visual rodea por afuera, por arriba y por abajo al ventrículo lateral. Bueno, volviendo a lo que me preguntó Wander. El tercer ventrículo es la estructura que vemos acá en el centro. Esta imagen la vimos el sábado. Esto que está acá es el tercer ventrículo. Vamos a borrar esto. ¿Ven todo esto que está acá? Esto sería el tercer ventrículo. Y ustedes se dan cuenta que tiene varios límites. Esto que está acá sería el surco hipotalámico. O sea que acá tengo tálamo y acá lateralmente tengo hipotálamo. ¿Se entendió? Lo que pasa es que los libros te hacen pensar de que el tálamo es todo lo que está lateralmente al tercer ventrículo, pero en realidad solamente está acá. Y esta pequeña proyección hacia posterior sería parte de lo que se relaciona con el epitálamo, glándula pineal, etc. Entonces el tercer ventrículo es más que simplemente tálamo. Bueno, entonces, tienen que saber, sí, yo me focalizaría, repito, es mucho contenido, esto tienen que irlo dosificando. En hipotálamo y tálamo. ¿Lo van a ver más adelante? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un trabajo práctico que se llama autónomo. Y cuando veamos autónomo, el hipotálamo es la parte más superior del autónomo. Por ejemplo, hay un concepto que se llama homeostasis. No sé si saben qué es la homeostasis. Que son los equilibrios internos que tiene el cuerpo. Por ejemplo, la temperatura, algunas hormonas, algunos ciclos que nosotros tenemos, sea el sueño, el ciclo circadiano, por ejemplo, se asocia a este sistema. Vos no te pones a pensar, me tengo que ir a dormir. Bueno, sí, por ahí sí te pones a pensar, pero tu cuerpo te hace sentir el sueño. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sentís vos sueño? Por hormonas que te están pasando en tu cuerpo y que te hacen hacer a vos cada vez más sueño hasta que te dormís. ¿Sí? Entonces, ese sistema está regulado por el diencéfalo, no por el tálamo, sino por las otras partes del diencéfalo. Esta información va del diencéfalo hacia inferior, hacia el resto del cuerpo. ¿Se entendió? Después lo vamos a estudiar bien, en autónomo, pero al menos que ustedes sepan los nombres
de los núcleos está bien. No todos, simplemente que les hagan ruido. Y del tálamo. Bien. ¿Qué tienen que saber del prosencéfalo sustancia blanca? Tienen que saber que nosotros separamos al prosencéfalo en 3 grupos. Fibras comisurales, fibras de proyección y fibras de asociación. ¿Sí? Estas fibras comisurales son el cuerpo calloso, quizás la más importante, y después tienen una comisura que se llama comisura anterior, una comisura que se llama comisura posterior, la comisura supraóptica, la hipotalámica y la comisura del hipocampo. De todas estas, las 2 primeras serían las más importantes para ahora. Saber bien qué es cuerpo calloso y saber bien qué es la comisura blanca anterior. Yo hice un video el año pasado o el anterior, no me acuerdo, del cuerpo calloso. Pero lo escuché 2 segundos hoy y ya no me gustó. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, ese video no lo voy a subir. Lo que sí voy a hacer, quizás el sábado que viene o en algún momento, avise cuando dé esta clase, porque esta clase ya la tengo hecha. ¿Dónde está el desgraciado? Acá está. Y digamos, la presentación está bastante bien. Ven que yo solamente del cuerpo calloso les hablé en ese video con casi como 1 hora. Entonces, el cuerpo calloso, por ejemplo, esta imagen. Si yo veo el cuerpo calloso desde inferior... no lo puedo hacer. Maldito sea. ¿Ustedes ven esto que estoy haciendo ahora? No, pero no ven la presentación. Sí, pero no ven la presentación. Tendría que ponerlo acá. Ahora tendrían que verlo. Díganme si lo ven. Ay, de nuevo. Creo. No sé qué tengo. Ahí está. No, pará. Vamos a poner esto, sí. Ahora sí. Ven solamente donde dice cuerpo calloso, ¿no? Sí, ahí sí. Bueno, por ejemplo, yo acá puse definición, bla, bla, bla. Esto lo vamos a saltar todo. Pero quiero que veamos 2 imágenes que estaban buenas. Esa es la definición. Bueno, esta. El cuerpo calloso está justo en el centro, ¿sí? Como está justo en el centro, nosotros vamos a conectar los 2 hemisferios con este cuerpo calloso. Y tiene esta curva que es cóncava en un sentido y convexa en el otro. Parece lo de que nosotros hablamos de encaje recíproco o celar, ¿se acuerdan? Bueno, y estas son fibras comisurales. Este sería lo que nosotros llamamos forceps mayor, ¿sí? Y esto sería el forceps menor. Esto que está acá en amarillo sería la comisura blanca anterior, ¿sí? Se las estoy presentando como para que se orienten más o menos. Adivinen cómo se llama esta estructura en rojo que marqué acá. Bien, el caudado. Sería la cabeza del caudado, el cuerpo del caudado y la cola del caudado. Vean que, así como nosotros conectamos por el medio del cuerpo calloso los 2 hemisferios, o sea, toda la corteza, los lóbulos que vimos, internamente el temporal tiene una corteza muy arcaica que se llama hipocampo y va a estar conectado por esta fibra que se llama comisura blanca anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa esto? Vamos a pasar de nuevo. Bueno, cuando hablamos de cuerpo calloso tenemos que saber que aparte de decir force mayor y force menor, tenemos una pequeña parte que se llama pico, una cosa que se llama rodilla, el cuerpo calloso y hacia atrás en la parte del rodete, ¿sí? Son partes que tiene. Así como hablábamos de que el caudado tenía partes, el cuerpo calloso también tiene partes. Este es el que diría yo que tendrían que estudiar bien. Y la comisura blanca anterior la vamos a encontrar acá en el centro. ¿Lo ven? Como una proyección. Lo mismo que veíamos acá, lo vemos acá, ¿sí? Y todo esto que sería hipotálamo y todo esto que está atrás sería tálamo. O sea que esta proyección de fibras comisurales une los 2 hemisferios. Cuando hablamos de rodilla, hablamos de esta porción del cuerpo calloso. Esto sería el cuerpo, esto sería el rodete y este sería el pico, ¿sí?
Y por último, lo que quería mostrarles, y después ustedes lo estudian solas, tranqui, es que el cuerpo calloso, además, abajo del cuerpo calloso, que es todo esto que marqué en violeta, tenemos abajo una cosa que se llama septum pellucidum, que es sustancia blanca. Ese septum pellucidum conecta mi cuerpo calloso con esta estructura que ven acá, que es chiquitita, que se llama fornix. Y el fornix, a diferencia del cuerpo calloso, no es del telencéfalo simplemente, sino que el fornix, que es esto que estoy marcando acá, ¿lo ven que es más chiquitito? Va desde el temporal en dirección al hipotálamo. Si va desde el temporal al hipotálamo, ¿cómo las clasificarían a esas fibras? Que también son fibras blancas. O sea, el temporal, Asociación. no, el temporal era telencéfalo y el hipotálamo es diencéfalo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué fibra serían? Entonces, proyección. De proyección, porque las de proyección van de un nivel de integración superior a inferior o viceversa. ¿Se entendió? En cambio, las comisurales del cuerpo calloso van de un hemisferio a otro hemisferio, de telencéfalo a telencéfalo, no van a diencéfalo o a otro lugar. Bien. Bueno, sería eso solamente lo que quería que les mostrar de este. Entonces, de estas comisurales, yo haría foco en el cuerpo calloso y de fibras de proyección haría foco en el fornix, que está acá y que antes se le llamaba trígono. ¿Sí? Después tenemos otra estructura que se llama cápsula interna, que son las fibras que ustedes ya vienen estudiando hasta ahora. ¿Se acuerdan algo? ¿Escucharon hablar en algún momento de la cápsula interna? La cápsula interna es esto que se ve acá. O sea, ¿qué es lo que yo veo acá? Tengo una estructura cortical, tengo fibras blancas que se proyectan hacia médula. Entonces, esas fibras que están acá se llama cápsula interna. ¿Qué parte, de qué vía la ven parecido? Acá está escrito. Bien, entonces voy a tener asociado a qué parte a qué lóbulo lo voy a asociar estas fibras en particular. ¿A qué lóbulo voy a asociar? No, no. Córtico espinal. O sea, son motoras. Motora lo asociamos. La motora sería frontal. Bien, al frontal. Entonces vean que todo esto que está acá sería cápsula interna. Y esta cápsula interna no viaja de un lado para otro, sino que va a ir a la corteza de ese hemisferio. Decusa sí, pero la decusación motora, la piramidal abajo, no decusa acá. Entonces, estas fibras van a formar los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, y de estas fibras hacia el lateral vamos a encontrar al caudado, y de esas fibras hacia medial vamos a encontrar al tálamo, a nivel del diencéfalo. Dicho de otra forma, ¿ven este quilombo que se ve acá? Esta es una vista superior, ¿sí? Acá tengo los pedúnculos cerebelosos, bla, bla, bla. Acá tengo corteza, tengo ínsula. Tengo varias cosas. Y ven que acá hay una sustancia blanca que tiene forma de... ¿así? Esta es una y esta es otra. Esto es la cápsula interna. Si estos son los pedúnculos mesencefálicos, se proyectan con la cápsula interna, que es brazo posterior de la cápsula interna, brazo anterior de la cápsula interna y rodilla de la cápsula interna. ¿Esto qué dijimos que era? Caudal. No, cuerpo calloso. Esto es el caudado. Medial es el caudado, medial y anterior. Y después lo vamos a ver esto, pero acá tendrían que estar los dos tálamos, ¿sí? Entonces, esto es cuerpo calloso, esto es cápsula interna, acá sacamos un montón de cosas, pero lo que sí se ve es esta estructura que está uniéndose al cuerpo calloso. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta partecita? El fornix, no, esto que está acá. Lo que me une al fornix. El septum pellucidum. El septum pellucidum. Ese septum pellucidum me va a unir a mi fornix. Hay una cosa bianca que se llama indicium griseum, así que tranqui. Ese nombre sí es raro. El fornix que está acá. Ese punto, si me preguntas mi nombre
siempre ya no sé. Bueno, el fornix que está acá sería el que se une por el septum pellucidum hacia el cuerpo calloso. Y acá vemos cómo termina en los cuerpos mamilares del hipotálamo. Todo esto lo vamos a ver lo vamos a ir viendo de a poquitito, ¿sí? Así que tranqui. Lo que dije fue que el septum pellucidum, que es este que está acá, unido al cuerpo calloso, septum pellucidum y fornix, y terminaba en los cuerpos mamilares. O sea que el corte era más o menos así, ¿sí? Vemos cuerpos mamilares, fornix, septum pellucidum, cuerpo calloso. Cuerpos mamilares, fornix, Esa imagen. septum lucidum y cuerpo calloso. ¿Se entendió? Ah, esta imagen es un GIF. No, es muy bueno. Es un idiota, chaval. En fin. GIFs aleatorios. Bueno, Digo, entonces, el septo pelúcido es es fibra, sustancia blanca. sí, en principio sí. Bueno, volviendo entonces al esquema. De todas las comisurales, yo haría foco en el cuerpo calloso. De todas las fibras de asociación, yo estudiaría en lo posible. Ya no les da el tiempo, ya no tienen semana. Pero ponele que tengan mucho tiempo, tienen 2 semanas, tienen que estudiarlo todo. Este tema de los fascículos, lamentablemente se toma. Y no lo van a asociar a otros temas, ¿sí? Es como irrigación. Es como que lo tienen que ver aparte. No tienen que verlo juntos, ¿sí? Entonces, este fibras de asociación lo tienen que saber, sí. Tienen que identificar las fibras, o sea, tienen que agarrar un atlas y mirar todas las fibras. Por ejemplo, esta fibra cuál es, esta fibra es la arqueada, esta es la unciforme, así. ¿Se entiende? Acá está acá yo, si me haces acordar Bianca, esta esquemita que tengo acá lo subo al no tengo más. Bueno, al menos este se lo subo. ¿Ves que dice arqueado, longitudinal superior? Bueno, esto lo tienen que saber. ¿Qué conecta? Esto no lo aprenden ahora, lo aprenden después, cuando ya se saben las cortezas, porque el frontotemporal, ¿qué va a conectar? ¿Y qué tipo de fibras dijimos que son estas? Las de asociación, ¿sí? Estamos hablando de las comisurales, dijimos cuerpo calloso, las de proyección dijimos fornix y cápsula interna, y ahora estamos hablando de las de asociación. Todas estas hay que saberlas. Todas estas están acá. Lateral al cuerpo calloso, lateral a la sustancia de la cápsula interna. O sea, serían las fibras que se conectan entre los lóbulos. Por eso se llama frontotemporal, que se llamaba antiguamente uncinado. Longitudinal inferior y todo eso. Esto es lo que se ve. ¿Por Telegram? Sí, pero que me acabo de dar cuenta que solamente tengo esta imagen. Así que es muy triste eso. Ok. No tengo más imágenes de fibras asociadas. Sí, no tengo más. Es solo esa. Muy. Bueno, si querés esa imagen la subo. Okay. Pero lo importante es que lo tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber todo este listado que está acá. Bien. Eso en cuanto a las fibras de asociación. ¿Lo tienen que saber ahora? No. Sepan que lo tienen que saber. No es prioritario. Después de ver prosencéfalo, sustancia gris, diencéfalo y telencéfalo. Después de ver prosencéfalo, sustancia blanca, comisurales, cuerpo galloso, fibra de proyección, cápsula interna y fornix, recién ahí agarran ventrículos. Y nuevamente repito, ventrículos es un tema estructural. Nadie les va a preguntar función de pared lateral del ventrículo lateral. O sea, es algo estructural. Si ustedes no saben esto, van a aprenderse los límites de los ventrículos de memoria. Entonces tiene que ser la secuencia en esta dirección. Del tercer ventrículo, con quién se comunica y qué plexos coroides tiene, aparte de sus límites. Y del cuarto ventrículo, sus porciones, o sea, la frontal, la astafrontal, la occipital, etc. Con quién se comunica, los plexos coroides que tiene, sus límites y, bueno, sus porciones. ¿Sí? Por suerte, no tienen museo ustedes ahora. Porque si fuese así, ustedes este trabajo práctico colapsan. Porque en el museo los ayudantes
se suelen hacer, o sea, suelen preguntarles bastante de museo. Pero bueno, preguntas, nos quedan 4 minutitos. A ver si les muestro el museo, al menos en fotos. ¿Tienen preguntas? Vean la calidad, o sea, igual mis fotos son malísimas, pero para que se hagan una idea de los frascos que tenemos en museo. Nuestro museo es el más genial de todos. Ven que ahí se ve la cápsula interna, las fibras que les dije recién. Esto sería el caudado, las meninges, fosa craneal posterior, la tienda del cerebelo, médula caulequina, los ganglios. Este es tal cual como vimos el otro. Vean, sustancia nigra, pedúnculo cerebral, cuerpos mamilares, quiasma óptico. Las fibras, las radiaciones ópticas que les mostré recién, serían esas que se ven acá. Todos estos preparados se toman. Por ejemplo, ¿no? Eso que se ve ahí es el tálamo y eso que se ve acá es el caudado. Arriba el cuerpo calloso, la cerebral interna, eso es una cara medial. Después también tenemos estos cortes que son coronales, hacia posterior, ¿ves? Donde se ve todo, cada estructurita se ve. Bueno, los de tronco encefálico. Acá este es el que siempre tomamos, en este siempre se toman los pares craneales. Ven que es el hipogloso, el facial, se ven todos. Hasta el intermedio estaba. Por acá no se ve, pero por acá estaba el intermedio también. El intermedio del facial, digo. Bueno, globo ocular. Wow, tiene muchísimo preparado. No, muchísimo. Imagínate que esto es una foto. Vos tenés todas las 3 dimensiones de todo esto. Qué lástima. Igual la doctora Forlisi y doctor Pro seguro que van a hacer algo con ustedes. Ese es el cuerpo calloso. Médula, ahí ven todas las meninges, las raíces. Bueno, y yo no le mostré el locomotor, pero en el locomotor también. Hay un montón de manos, un montón. Bueno, estos son unos preparados que tienen otro tipo de tinción. Ven que acá están los cortes del bulbo. Acá se ve el cerebelo. ¿Lo ven? Complejo. Esto no se los van a tomar, pero sepan que existen. Ese sería el puente. Yo lo que hago en mis clases, ya no nos queda nada, es que les cuento estos preparados. ¿Se entiende? Los seminarios míos son en función de estas fotos. Y trabajo sobre esto. Pero bueno, chicas y Rafa, muchos éxitos en su semana. Cualquier cosa me avisan. Ah, vean esto. Ay, antes que se corte, miren. Ese que está ahí es la cuerda del tímpano. Facial, ganglio geniculado. Segundo, tercera porción, la última porción. Cuerda del tímpano, nervio lingual. ¿Lo ven? Sí, está buenísimo. Y acá va el ganglio submandibular. Bueno, y acá se ve la glándula submandibular con el conducto, etcétera. Bueno, el museo también es de ustedes, así que tranqui que por más que aprueben, van a poder pasar y si nos acordamos un día, vamos y les explico cualquier cosa. A nosotros nos encanta dar clases, a todos los ayudantes. Así es que les va a sobrar gente que les quiera explicar en museo cosas. Así que sientan que ese es un museo también, ¿eh? Gracias. Muchos éxitos y nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Muchas gracias, Leo. Chau, chau. Chao. Ahora ya sé. Ah, muy bien, muy bien. Igual fuiste la última.